Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado ¿Qué es el culto racional? Y el texto que tomaremos como base está en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, el verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Latreia es un término griego que significa culto, servicio voluntario o adoración. Racional es la característica que describe al hombre y lo distingue del animal, ya que el ser humano es el único que posee capacidad humana para pensar, entender, evaluar y actuar bajo ciertos principios que lo ayuden a conseguir un beneficio u objetivo. Lo contrario de racional es irracional, es decir, el individuo que no posee capacidad para pensar o razonar. En ocasiones, este tipo de personas es etiquetado como una persona ignorante. O sea que culto racional es comprender lo que hago y para quién lo hago, lo cual no me es impuesto, sino que lo que hago, lo hago porque entiendo el valor que tiene lo que hago y para quién lo hago. Así que Pablo nos enseña que lo primero que tiene que entender una persona o creyente que quiera ofrecer culto racional al Dios verdadero es reconocer las misericordias de Dios para con los creyentes gentiles de todo el mundo, pues solo por sus misericordias los judíos y aun los gentiles podían hacer parte de su iglesia santa. Misericordias de parte de Dios hay muchas, pero Pablo, en el capítulo 11, del verso 25 al 32, habla de unas bien especiales que con la expresión así que del capítulo 12:1 nos revela por qué ofrecemos el culto racional o con entendimiento de lo que hacemos, no solo en el templo, sino fuera de él, en nuestro diario vivir, porque nuestro culto racional se da aún fuera de la congregación, en nuestro diario vivir. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, oígase bien, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, o sea, de Israel. Y este será mi pacto con ellos, con Israel, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, Israel, por causa de vosotros los gentiles, pero en cuanto a la elección son amados, por causa de los padres, o sea, de los profetas de Israel. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros, los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, de Israel. Así también estos, Israel, ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, a los gentiles, ellos, Israel, también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Si no hay reconocimiento en base a esto, no hay agradecimiento y no hay adoración. Lo curioso es que tal reconocimiento
debe hacerse presentando ya no un animalito en sacrificio, como lo hacía Israel, sino nuestro cuerpo, dejando ver que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo y santo para Dios, y no para el mundo de pecado, pues el cuerpo puede ser utilizado como vehículo para el pecado o como templo del Señor. El asunto central de discusión en la relación de Dios con el hombre es hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad humana. Porque hoy muchos de nosotros ofrecemos un culto emocional a Dios, irracional, donde se quiere rendir adoración, pero sin sacrificio vivo y sin negación y sin obediencia a lo que Dios nos exige, pues no hay reconocimiento con nuestra vida y con nuestro cuerpo a las misericordias de Dios, al endurecer a Israel para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en el reino de Dios. La emoción solo trae momentos de religiosidad y no hay ni cruz ni sacrificio santo, porque después que pasa la emoción, no hay sacrificio por ningún lado. No os conforméis a este siglo quiere decir que no nos dejemos moldear por este mundo presente de pecado, sino que renovemos el entendimiento en lo que Dios, en su voluntad, ha dispuesto en este reino celestial. Esto es un reino y no una democracia, tenga presente eso. En el reino se obedece al rey. En las democracias se busca agradar al pueblo. El pueblo es la voz que elige, que quiere. El sacrificio santo no es un esfuerzo sin obediencia, sino el esfuerzo que va acompañado de la renuncia a las cosas malas. El sacrificio agradable a Dios es el que va acompañado de fe, donde la persona no se siente obligada, sino que la fe produce el amor y el amor produce la paz. Estas cosas conforman el culto racional que el creyente ofrece a su Dios. El creyente debe entender el porqué de lo que hace. Lo que él hace debe hacerlo para Dios con agradecimiento. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es ofrecer sacrificio voluntario a Dios desde la comprensión de mi realidad y de mi necesidad ante la voluntad de Dios, comprendida y vivenciada, pero racionalmente. El hecho de que sea racional incluye la voluntad del ser humano y el dominio propio que debe haber en cada uno. Si el culto que ofrecemos fuera espiritual y no racional, dejaría por fuera la comprensión que representa la desobediencia a las leyes de nuestra realidad humana, leyes establecidas por Dios para nosotros. Pues como dice Pablo, que si no entiendo lo que Dios me exige, es porque no reconozco lo que Dios ha hecho por mí y vengo a ser mal sembrador y burlador de la verdad. Gálatas 6, el verso 7 lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, o sea, el que siembra para sus deleites, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El religioso siembra para su carne y para su vida presente. Pero quien entiende las misericordias de Dios, ofrece culto racional con su cuerpo y siembra para vida eterna con sacrificio, negándose a hacer lo malo y negándose a darle rienda suelta a sus placeres. Esto no nos saca de nuestra realidad, sino que nos traslada a ella. Sin fe no se puede agradar a Dios, pues la fe es certeza y convicción de lo que no se ve y es indispensable para relacionarse con Dios. Pero la fe no tiene la misión de desconectarnos, sino de conectarnos
a lo que creemos desde lo que podemos comprender. Juan 14:1 dice: ¿creéis en Dios?, dice Jesús, creed también en mí. El Señor Jesús entró en nuestra realidad humana para conectar y hacer posible la comunión de lo espiritual y de lo humano. Entonces, ¿cómo hago para ofrecer culto racional a Dios si no comprendo lo que hago y por qué lo hago? Pues es desde lo racional de mi mente que me abstengo de lo malo y prefiero lo bueno, pues todo lo que hago, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. La obediencia o desobediencia está influida por la razón que tiene y el privilegio que representa lo que poseo en Dios. Es de esta manera que el pecado resulta siendo voluntario de la persona y no una predestinación a la que está supeditada la persona. Lo que hace que el culto sea racional es la obediencia nuestra. De otra manera, nuestras ceremonias y cultos y reuniones son solo una expresión espiritualista desde el refugio de la emoción. Yo soy quien debe medir las consecuencias de mis acciones, sean buenas o sean malas, y no pedirle a Dios que lo haga por mí. La oración es esencial en el culto racional, porque es mi hablar diario con Dios, pero pensar que por el solo hecho de orar a Dios, Él va a obrar, significaría que la relación con Él la determina Él, pero no es así. Nuestra relación con Dios nace y se fortalece de entender su voluntad y de obedecer lo que Dios ha establecido. Hay un texto en el capítulo 7 de Mateo, el verso 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que este texto nos deja ver es que sin culto racional no hay reino de Dios. Sin culto racional no hay señorío en nuestras vidas de parte de Dios. Sin culto racional no basta con decir Señor, Señor. Sin culto racional no hay reconocimiento a Dios de sus misericordias. Sin culto racional somos desconocidos por Dios según el texto. Sin culto racional no se hace la voluntad de Dios sino la humana. Sin culto racional somos hacedores de maldad. Sin culto racional estamos excluidos del cielo. Sin culto racional solo tenemos religión, pero no tenemos a Cristo. Así predique y así eche fuera demonios y haga sanidades. Pero si usted no se niega a hacer lo malo, no está haciendo culto racional para Dios. Sin culto racional, usted está perdiendo su tiempo y le está haciendo perder su tiempo a los demás. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.